Hola chicos, Dios me los bendiga. Hoy estamos aquí un domingo más para aprender más del Señor. Así que como todos los días vamos a iniciar orando para que el Señor nos guíe. Muy bien. Gracias Señor por este día, Padre. Gracias porque tú has permitido que podamos estar aquí para aprender día tras día más de ti. Señor, permítenos comprender lo que tú nos vas a enseñar, Señor, y poder acatarlo y obedecer lo que tú nos vayas a decir, Señor. En tu santo nombre, amén. Y bueno, la enseñanza de hoy se trata sobre la aparición del Señor. Y dice, ¿cuál aparición? La aparición dice que fue cuando el Señor, junto con dos ángeles, se le aparecieron a su servidor llamado Abraham. Y esto se encuentra en Génesis 18 y dice así: el Señor se le apareció a Abraham en el momento más caluroso del día, y dice que él estaba caminando por ahí y el lugar se llamaba Mamre. ¿Y qué dice? Cuando Abraham estaba sentado en su carpa, y cuando en eso él se para y alza la mirada y ve a tres hombres y se da cuenta que uno de ellos es el Señor, y después ve a dos más atrás del Señor y que eran dos ángeles. Y dice que enseguida al ver eso Abraham se postró en el piso y dijo: Señor, permíteme darte de comer y permíteme darte agua para que te laves los pies junto a tus dos servidores. Y dice que él se inclinó hasta el cielo hasta el suelo y le dice de que por favor pase a la carpa para comer y para que se quede ahí a descansar un rato hasta que siga con su viaje. Y dice que el Señor le aceptó su invitación y entró a la carpa. ¿Y qué dijo? ¿Qué pasó después? Abraham rápidamente, lo más rápido posible, le dice a su esposa Sarai que prepare unos deliciosos panes. ¿Y qué más? Le dice a su servidor, a uno de sus sirvientes que habitaban en la casa de Abraham, ¿qué pasó? Que le dijo que mate un corderito para darle de comer al Señor y a sus dos ángeles. Y también, ¿qué cosa? Un queso. Y después entonces, ¿qué comieron el Señor y sus ángeles? Comieron un corderito, panes hechos por la esposa de Abraham llamada Sarai y queso. Y dice que después de eso, mientras comían, Abraham se quedó de pie junto a ellos, debajo de un árbol. Y dice que entonces ellos le preguntaron a Abraham: Abraham, ¿dónde está tu esposa Sarai? Y que dice Abraham que estaba aquí adentro de la carpa, ayudándolo a arreglar la carpa. Y dice que el Señor junto a sus ángeles le dicen que iba a tener un hijo dentro de un año. Y después dice: dentro de un año volveré a verte, dijo ellos, y tu esposa Sara tendrá un hijo. Y después, ¿qué pasó? Como Sara estaba allí escuchando todo, se comienza a reír. ¿Por qué? Porque ella era estéril y no podía tener hijos. Y por eso, por ella no confiar, se comienza a reír. Y dice que el Señor la escuchó reírse. ¿Y qué pasó? Le pregunta: Sara, ¿te acabas de reír? Y dice: no, yo no me acabo de reír. ¿Y por qué? Y después dice que el Señor le dijo: sí te reíste. ¿Y qué es lo que Sara estaba pensando? ¿Por qué se rió? Porque dice de que ella era muy vieja, y por eso ella pensaba que ella nunca jamás podría tener un hijo. Y también Abraham era viejito, y por eso ella pensó de que no podían tener un hijo y se comenzó a reír. Y después, cuando el Señor le dijo a Sara que se estaba riendo, ella dice de la Biblia de que ella le mintió al Señor y que le dijo: yo no me reí. Y después el Señor le dije: sí te reíste. Después el Señor le dice a Abraham: Abraham, dentro de un año voy a volver a visitarte, y en cuanto te visite, tú vas a tener un hijo. Y dice de que después el Señor se paró junto a sus dos ángeles y después Abraham grita de la emoción: ¡un hijo!
y después los acompaña a despedirlos. Y entonces esa fue la historia, la enseñanza de hoy. ¿Y qué nos muestra? Que así como el Señor le dijo una promesa a Abraham y a Sara que iban a tener un hijo, pero ¿qué pasó? Que Sara no confió en el Señor. ¿Por qué? Porque pensaba que como ya la edad era mucha, ya no podía tener un hijo. ¿Pero qué? Nos muestra que el Señor, todo lo que nosotros pensemos que es imposible, Él para todas las cosas son posibles para Él, porque nada es imposible para el Señor, nos lo muestra la Biblia. ¿Y qué pasó? Después, el Señor, después de eso, se reconoció que Sara la estaba mintiendo. Y eso nos muestra que nosotros nunca debemos de mentirle al Señor ni a los que nos rodean, porque eso no le agrada a Él. Porque igualmente, aunque le mintamos, Dios sabe lo que hay en nuestro corazón y sabe lo que es verdad, lo que es bueno, lo que es mentira y lo que es malo. Y por eso debemos de hacer lo que Él nos dice. Y si el Señor nos hace una promesa, así como de que el Señor le dijo a Abraham y a Sara que iban a tener un hijo, debemos de confiar y no hacer lo que hizo Sara, en pensar de que no iba a pasar. Debemos de confiar como nos lo muestra la cita bíblica de hoy, en Proverbios 3:5, que nos dice: confía en el Señor de todo tu corazón y no en tu propia inteligencia. ¿Qué significa? Como en esta historia bíblica nos muestra que debemos de confiar en nuestro Señor, en nuestro Dios, el que en un momento abrió los mares, en que hace lo imposible, en que nos acompaña cuando estamos tristes, el único que está con nosotros en todo momento, en que debemos de confiar en nuestro Dios, en ese Dios que nunca nos va a dejar, que dice que confiemos en Él y no en nuestra propia inteligencia, que no confiemos en lo que nosotros digamos, sino en lo que Dios dice, porque todo lo que Dios dice es verdad y debemos de confiar en Él. Entonces, como ya leímos la enseñanza y ya leímos lo que el Señor nos dice, vamos a recordar un versículo bíblico que el Señor nos mandó en su servidor una vez en David, que nos dice así en Salmos 37 del 4 al 5, que dice: deleítate en el Señor y Él te concederá todos los deseos de tu corazón. ¿Por qué? Porque debes encomendar al Señor tu camino, confiar en Él y Él hará. Entonces, ¿qué significa? Vamos a verlo por partes. Deleítate en el Señor. Deleitarnos, ¿cómo? Alegrarnos en el Señor, gozarnos en el Señor. Y dice que si hacemos eso, Él nos va a conceder todo lo que queremos. Después dice que debemos encomendar al Señor nuestro camino. ¿Cómo? Que debemos de poner en las manos del Señor todo lo que hagamos, todas las cosas, y que si lo hacemos, tenemos que hacer algo mucho más importante: confiar en el Señor. Y que si hacemos esas dos cosas, de encomendar al Señor nuestro camino y confiar en Él, Él será el que va a obrar. Entonces, ¿qué aprendemos hoy? Que ante todo no debemos de renegar ni desconfiar en el Señor, porque Él todo lo que nosotros pensamos que es imposible, Dios lo hace posible. Y por eso no debemos de ver nunca jamás lo que Sara hizo, de reírse desconfiando en el Señor y aparte mentirle al Señor diciendo que no se estaba riendo. Entonces, chicos, les invito a que confiemos en el Señor todos los días y que no mintamos, porque eso no le agrada al Señor. Pero bueno, como ya vimos la enseñanza de hoy, vamos a hacer una manualidad para recordar lo que el Señor nos dice. Primero vamos a presentar los materiales: un marcador, una cartuchera con colores y adentro una tijera, borrador, goma y cartulinas. Y bueno, vamos a coger primero una cartulina y vamos a hacer esta forma. Y cuando tengamos esa forma, vamos a dibujarla en la cartulina y la vamos a recortar. Y después con el marcador que les mostré, vamos a escribir esto:
confía en el Señor de todo tu corazón confía en el Señor de todo tu corazón y no en tu propia inteligencia. ¿Y en dónde se encuentra eso? En Proverbios 3:5. Entonces les invito a que se aprendan este versículo para que cada vez que el diablo nos quiera meter cosas en la mente de que no debemos de confiar en el Señor, recordemos esto. ¿Qué nos dice? Que debemos de confiar en el Señor de todo nuestro corazón y no en lo que nosotros pensemos. Y bueno, cuando tengamos esto, vamos a recortar de otro color, o si quieren del mismo color de la cartulina, vamos a recortar en la medida de 4 dedos. Vamos a recortarlo de este tipo de largo. Cuando lo tengamos así, vamos a doblar la punta para adentro. Nos va a quedar así. Y así la otra punta. Y nos va a quedar así. Después, cuando lo tengamos así, las puntas que doblamos, con la goma, vamos a ponerla aquí en lo que habríamos doblado. Y en la parte de atrás de donde está el versículo. Ahí lo vamos a pegar de esta forma, miren. Así lo pegamos. Y después en el otro lugar. Y nos va a quedar más o menos así. Y chicos, nos va a quedar así. Cuando ya lo hayamos pegado, en la parte de atrás del versículo, lo pegamos así de esa forma. Y nos va a quedar ese espacio así sobrando. ¿Y para qué es? Para poner nuestro brazo ahí. Y esto es como el escudo de la fe, como la armadura del Señor que nos dice que el escudo es de la fe. ¿Y por qué de la fe? Porque como nos muestra el versículo, de confiar en el Señor. ¿Y qué es confiar? Tener fe en el Señor y confiar sobre todas las cosas. Y por eso, este es nuestro escudo de la fe. Y cada vez que el diablo quiera meterles mentiras a la mente, le van a recordar que el Señor nuestro Dios nos dio este escudo de la armadura, de su armadura, para combatir contra esos pensamientos con la fe que el Señor nos dio. Y recordamos este versículo que debemos de confiar en el Señor de todo nuestro corazón y no en lo que nosotros pensamos. Y bueno, cuando lo tengan así, cuando lo tengan así, van a decorarlo como ustedes quieran. Muy bien chicos, y a la final nos va a quedar más o menos así. Y ya tenemos nuestro escudo de la fe. Y entonces, ¿qué vamos a hacer siempre? Confiar en el Señor. Recordar lo que el Señor nos dice, que confiemos en Él de todo nuestro corazón y no lo que nosotros pensemos. ¿Por qué? Porque todo es posible para el Señor. Y también que no debemos de hacer lo que hizo Sara, en mentirle al Señor y en desconfiar. Entonces, como ya terminamos, vamos a orar para que el Señor nos ayude a confiar más en Él y que sobre todas las circunstancias pongamos todos nuestros caminos, confiemos en Él porque Él va a actuar. Entonces, permítanme orar y que ustedes repitan allá en sus casas esta oración para que el Señor nos escuche y pueda ayudarnos a confiar siempre en Él. Bueno, repitan. Señor, Padre bendito, permíteme, Señor, confiar en ti en todo momento, Señor. Y a pesar de lo que está pasando en todo el mundo, sé, Señor, con todo que tú eres el que me cuida y me protege. Señor, ayúdame a siempre confiar cuando esté triste o necesitado, confiar que tú estás conmigo y que tú nunca me vas a dejar. Señor, ayúdame a servirte día tras día y a obedecerte en todo lo que tú me digas. Señor, permíteme estar en ti siempre. En tu santo nombre, mi Dios, te amo. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Bueno, y como siempre, vamos a darle las gracias al Señor en el sobre de la Iglesia Centro Cristiano de Guayaquil. Aquí, como ya lo sabemos, vamos a ofrendarle, porque cada vez que ofrendamos al Señor
Es casi como cuando el Señor le dijo a Caín y Abel en un pasaje de la Biblia que le ofrendemos al Señor todo lo que tenemos, y así como ellos le ofrendaron al Señor. Pero ¿qué pasó? El Señor aceptó la ofrenda de Abel, que era la que estaba humilde, la que era de todo corazón, y no aceptó la que era de Caín, la que ya lo que sea le voy a dar al Señor. No, debemos de darle todo lo mejor al Señor. Y esto es un poquito de la muestra del Señor, de lo que el Señor ha hecho, como el Señor siempre nos manda en su palabra a darle lo mejor a Él. Y bueno, chicos, les invito a que siempre confiemos en el Señor, porque para el Señor todo es posible. Que Dios me los bendiga, me los guarde, y nos vemos hasta el otro video. Bendiciones.